Le damos la más cordial bienvenida a la clase ¿Por qué gerencia, administración y marketing en odontología? Es una pregunta que podría sonar bastante obvia, sin embargo nos va a llevar a un análisis práctico, digamos, de cómo así se junta o se juntaría la ciencia odontológica con las disciplinas empresariales. ¿De acuerdo? Mi nombre es Jaime Otero Injoque, represento a odontomarketing.com y con mucho gusto estaremos siempre en comunicación para ampliar cualquier concepto que se pueda suscitar, digamos, luego de revisar este video. Partimos de algo muy simple, ¿sí? Como la definición de lo que es la odontología, la definición que aprendimos los odontólogos en relación a esta palabra. Y sin duda en la mayoría o en todas las facultades de odontología o de estomatología donde estudiamos la carrera, se nos dijo claramente que esta disciplina de la salud bucal pues tiene que ver con el estudio, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades bucales, ¿sí? En esencia, un odontólogo estudia en la universidad 5 años, 6 años para justamente tener métodos, tener herramientas, materiales, instrumentos y equipos para poder prevenir, diagnosticar y darle tratamiento a las enfermedades bucales. Y bajo esa lógica nos formamos, bajo esos principios, bajo esos paradigmas, digamos, fuimos ingresando al mundo de la odontología y sin duda pues tenemos cada uno de nosotros una visión particular de esto. Sin embargo, muchos más son los puntos de coincidencia, digamos, que se manejan a nivel del gremio odontológico en los diferentes países. Sin embargo, y ahí empiezan los problemas, para las personas, para la población, para la comunidad y por ende, por supuesto, para nuestros pacientes, los que visitan nuestros consultorios diariamente, quizás la odontología no es exactamente referida a ese concepto que manejamos nosotros, los que sí trabajamos dentro del gremio y del rubro odontológico, ¿verdad? Probablemente la percepción, las ideas que surjan en la mente de cualquier persona respecto a lo que es la odontología, pues no son idénticas, no son similares, a veces incluso a lo que tiene en la cabeza un odontólogo, una recepcionista de consultorio dental, un asistente dental, un técnico dental que labora justamente en un consultorio odontológico. Entonces decíamos, ahí podrían estar empezando los problemas justamente porque la percepción de nosotros como prestadores del servicio odontológico es un tanto diferente que la percepción que tiene el público o los pacientes que nos visitan. Entonces no hablamos exactamente de lo mismo, ¿sí? No conocemos este término, no interiorizamos el término exactamente de la misma manera. Y en base a ello, ¿no? Y partiendo de ese eventual problema, cada odontólogo se estructura de una cierta manera para poder trabajar y para poder justamente intentar métodos para lograr estudiar, diagnosticar, prevenir y dar tratamiento a las enfermedades bucales. Y justamente en esa línea, ¿sí? En el intento del odontólogo por entregar su conocimiento, en el intento de cada odontólogo por trabajar, surgen múltiples modelos. Algunos trabajan para el Estado, otros trabajan en el sector público, ponen su propio consultorio, otros trabajan para otra clínica dental de otro odontólogo. De hecho, hay clínicas dentales individuales con un solo sillón dental, donde trabaja solamente un odontólogo. En algunos casos este odontólogo trabaja además con una asistente dental, una recepcionista. De hecho, existen clínicas dentales ya con 2, 3, 5 o más sillones dentales, donde trabajan varios odontólogos, varias recepcionistas, asistentes dentales. Y esto está hecho yendo hacia una tendencia clara que es hacia la construcción y el fortalecimiento de centros odontológicos cada vez más grandes, ¿sí? En muchos países de nuestra hermosa Latinoamérica hay clínicas dentales muy grandes, con 20 sillones eventualmente, o que trabajan en red, ¿sí? Juntando justamente 2, 3, 5, 10, 20, 50 locales en diferentes zonas de la misma ciudad, en diferentes ciudades de un mismo país. Entonces, cada odontólogo se estructura de una cierta manera, cada odontólogo busca ciertos métodos, cierta lógica, digamos, para trabajar, y es ahí donde podemos entender cuán emprendedor es cada odontólogo, ¿verdad? Cada odontólogo emprende un determinado proyecto, funda una empresa llamada el consultorio dental
para intentar una buena manera, un buen método para entregar su conocimiento y ganarse la vida como consecuencia de este intercambio que va realizando con la población. ¿De acuerdo? Entonces por ahí quiero fijar esta primera idea. Lo que pensamos los odontólogos respecto a la odontología no es exactamente igual a lo que piensan o tienen los pacientes a bien considerar, y en el camino cada odontólogo, una vez que termina la carrera, pues elige diferentes caminos, diferentes métodos para intentar volcar su conocimiento en una determinada población. Sucede justamente que, como en muchas facultades de odontología no se enseña estos temas empresariales, sucede además también que en algunas facultades de odontología se enseña poco en relación a estos temas empresariales, de cómo instalar el consultorio odontológico, cómo elegir el local, cómo conseguir pacientes, cómo atender a los pacientes, cómo manejar los aspectos económicos, cómo vender, en fin, todos los criterios pues que tienen que ver con el mundo empresarial del consultorio odontológico. Y es así como surge un vacío, existe un vacío que cada quien llena de la mejor manera que puede, pues con herramientas que va por ahí suponiendo o interiorizando, porque repito, no es que se haya dado una formación formal, digamos, técnica, científica correcta en esa parte del trabajo empresarial del odontólogo, ¿verdad? Entonces por ello se generan a veces ciertos vacíos, ciertas confusiones, digamos, conceptuales, y lo primero que queremos hacer en esta reunión es remitirnos a un documento tan general como podría ser un diccionario, en concreto el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues para ver realmente a qué se refieren algunas palabras como las que vamos a ver a continuación. Les pido que lo vayan leyendo, yo voy a ir destacando algunos conceptos de manera puntual, ¿sí? Lo digo porque no todos los odontólogos son conscientes que su consultorio dental es una empresa, ¿sí? Algunos consultorios de hecho se han desarrollado muy bien como empresas y son empresas muy exitosas, pero hay un grueso o un número importante de odontólogos que por ahí no conceptualizan su centro odontológico o su clínica dental realmente como una empresa, ¿sí? Ojo, la palabra empresa según el diccionario se refiere a la acción o a la tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere cierta decisión y esfuerzo. Y fíjense que esta es la primera definición. Seguramente para todos los odontólogos tener un consultorio es una tarea difícil que requiere cierta decisión y obviamente mucho esfuerzo, ¿sí? De hecho, también la palabra se refiere a una unidad de organización, ¿sí? Un esquema, digamos, organizativo que se enfoca, por ejemplo, como dice al final la definición, a la prestación de servicios, ¿sí? Y ahí aparece un término con fines lucrativos, ¿sí? Que eventualmente a algunos odontólogos y por ende al trabajo que se realiza en algunos consultorios dentales le podría sonar un tanto extraño. Vamos a ver en las siguientes láminas a qué se refiere lo que es lucro, ¿sí? Porque a veces lo vemos como algo negativo, ¿no? Muchos odontólogos tienen internamente este concepto, ¿no? No es malo lucrar con la salud, con la enfermedad de mi paciente, ¿sí? Como que el lucrar fuera algo muy negativo, totalmente antiético, que fuese algo que estuviera pues reñido con la moral o cosas por el estilo. Lo veremos luego para, repito, afinar los conceptos, ¿sí? También la empresa es el lugar donde se trabaja, donde se realizan estas actividades, por ejemplo, la prestación de servicios, en nuestro caso el servicio odontológico, o es el intento, el designio de hacer algo. Entonces, creo yo que con estas definiciones de diccionario, todos los odontólogos deberíamos decir, bueno, sí, mi consultorio es una empresa porque fue una tarea difícil que tuve que esforzarme, tomar decisiones. Sí, mi consultorio es una empresa porque es una unidad organizativa, digamos, es una entidad que tiene cierto orden, cierto funcionamiento que me permite prestar un servicio, en este caso el servicio odontológico. También mi empresa es un lugar físico donde trabajo, donde realizo estas actividades vinculadas al servicio odontológico, y también es un intento o el designio de hacer algo. Entonces, repito, antes de empezar a entregar herramientas más avanzadas, quiero estar muy bien alineado con estas palabritas. Y veamos una más como la palabra cliente, ¿no? Muchos odontólogos en el fondo sienten o perciben que están atendiendo a sus pacientes y que sería malo, sería negativo, sería erróneo, no sé,
considerarlos clientes, ¿sí? Mientras que el término cliente, claramente según los diccionarios, se refiere a una persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o, en todo caso, una empresa, ¿sí? Entonces, nuestros pacientes, que son personas, por supuesto, que vienen con asiduidad, esto es con frecuencia, ¿sí? Con cierta regularidad, a recibir nuestros servicios, claramente son clientes. Yo no digo que lo llame clientes, no digo que esté mal referirnos a nuestros usuarios como pacientes, pero tampoco creamos, digamos, que el mundo es otra realidad y no critiquemos eventualmente o no cuestionemos la opción de hablar de clientes de manera totalmente directa, ¿sí? Parroquiano, una persona que acostumbra a ir a una misma tienda o a un mismo consultorio, o una persona que está bajo la protección o la tutela de otro. O sea, en ninguna parte decimos, o no dice el diccionario, mejor dicho, que el término cliente es vinculado solamente al dinero, o que cuando alguien considera a su usuario o a su paciente como un cliente está cometiendo un error, está solamente viéndolo de una manera interesada, etcétera. Ninguna de esas ideas que a veces están en nuestras mentes pues es real, porque no está definido así el término, en este caso, cliente, ¿sí? Cuando revisábamos al principio, hace unos minutos, la definición de empresa, ¿sí? Decíamos, apareció este concepto de lucrar, ¿sí? De lucrar. Y nos referíamos en su momento a que esta palabrita podría estar vinculándose con algo negativo, con algo cuestionable, porque al trabajar en el mundo de la salud, pues muchos opinan, muchos sienten, o en la práctica así lo manifiestan, que lucrar sería algo reñido con la ética o las buenas costumbres, cuando claramente la palabra se refiere a cualquier cosa, ¿sí?, que hagamos para conseguir lo que deseamos. La palabra lucrar se refiere también a ganar o sacar provecho de un negocio o un encargo, ¿sí? Y fíjense cómo las palabras nos van condicionando, digamos, o llevando hacia un mismo lugar, ¿sí? Vamos a ver, revisar luego a qué se refiere el término negocio, porque también podría ser cierto que alguien diga, no, pues lucrar, ok, ¿no? Conseguir lo que uno desea, conseguir lo que se desea, eso está bien, ¿sí? Yo quiero en este consultorio dental atender a mis pacientes, quiero lograr brindarles un buen servicio, quiero generar salud en la clientela que me viene a visitar, y si lo hago estoy consiguiendo lo que deseo, ¿verdad? Y si logro tener pacientes y atenderlos bien y generar salud, estaría lucrando, porque repito, lucrar es conseguir lo que se desea. En esencia, eso se refiere o se puede relacionar también a tener objetivos claros y cumplirlos, ¿sí? Yo estaría lucrando si logro cumplir mis objetivos. Obviamente, si mis objetivos son negativos, si mis objetivos están reñidos con la ética, pudiera ser eventualmente el caso que al lucrar yo haga algo negativo, ¿verdad? Pero si mis objetivos son positivos, si mis objetivos son válidos, son éticamente correctos, obviamente al lucrar y al conseguir lo que deseo o lo que me propongo, que son cosas positivas, tranquilamente podría estar trabajando en dicho sentido. Lucrar en ninguna parte se relaciona solamente a adorar el dinero o a volvernos, digamos, unos centaveros, o a preocuparnos solamente por ganar dinero. En ninguna parte sale eso como definición del término lucrar, ¿sí? Se refiere a ganar, se refiere a sacar provecho, ¿sí? Dice ahí de un negocio. Entonces alguien podría eventualmente pensar, sí, pues pero ya yo acepto que mi consultorio es una empresa, ¿sí? Pero llamarlo ya negocio podría ser un tanto extraño, suena muy, qué sé yo, mercantilista, ¿no? Veamos entonces a qué se refiere la palabrita negocio, ¿sí? Fíjense, yo estoy solamente revisando con ustedes, para empezar este tema, revisando el diccionario de la Real Academia Española, no me estoy inventando nada, y estamos revisando ahora a qué se refiere este término negocio, ¿sí? Ocupación, quehacer o trabajo, esa es la primera definición, y luego dependencia, pretensión, tratado o agencia. Quedémonos con la primera, que son términos mucho más usados, mucho más conocidos, ¿sí? Tu negocio es tu ocupación. ¿Cuál es tu ocupación? Soy odontólogo. Bueno, ser odontólogo es tu negocio, ¿sí? ¿Cuál es tu quehacer? O sea, ¿qué haces? Soy odontólogo, ok, ese es tu negocio. ¿Cuál es tu trabajo? Mi negocio, ¿sí? Son términos totalmente sinónimos. Entonces, no veamos que lucrar es negativo, no veamos que negocio es algo indebido, no veamos que empresa es algo cuestionable, sino que creo yo, con estos minutos que nos hemos dedicado a revisar el diccionario, para empezar, repito, a entrar en materia,
no lo veamos como cosas negativas, sino aceptemos realmente qué es lo que estamos haciendo en nuestros consultorios, ¿sí? Y no confundamos aún más las cosas, pues, al enredarnos en una definición tan clara como las que hemos revisado. Entonces, surge una siguiente pregunta, ¿sí? ¿El centro dental es una empresa? Creo que a este nivel queda muy claro que el centro dental sí es una empresa. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, deberíamos aceptar que el centro dental es una empresa porque alguien realiza una inversión al momento de inaugurar o de fundar un centro odontológico. Hay que comprar equipos, hay que instalar estos equipos, hay que ambientar, digamos, un determinado local y eso amerita una inversión, ¿sí? También somos una empresa porque contamos con un local. De repente lo hemos instaurado en nuestro domicilio, de repente hemos adquirido un local específicamente para instalar ahí nuestro consultorio, de repente hemos alquilado un local, pero al final de cuentas tenemos un local donde supuestamente debemos tramitar licencias para poder trabajar dentro del marco de la ley, dentro de los reglamentos que se apliquen pues a nuestra jurisdicción. Comúnmente los odontólogos cuentan con el apoyo, con la participación de otras personas, a veces es una sola persona, a veces son muchas personas las que se agrupan, digamos, para trabajar. Hay equipamiento, hay instrumental, se asumen egresos mensuales, ¿sí? Hay que pagar, qué sé yo, la luz, el agua, el teléfono, la internet, por ejemplo. Se adquieren insumos, ¿sí? Se compran materiales dentales, se adquieren útiles de escritorio, qué sé yo, se compran uniformes, se compran materiales de limpieza, continuamente estamos adquiriendo diferentes insumos para desarrollar procesos, ¿sí? Trabajamos, laboramos, atendemos pacientes, esterilizamos el instrumental, qué sé yo, llamamos por teléfono a un paciente para recordarle la cita, le entregamos un trabajo al técnico dental para que lo prepare, lo mejore y lo devuelva al consultorio, en fin. Atendemos público, ¿sí? Tenemos pacientes, llegan pacientes, se atienden, regresan, recomiendan, etcétera, nos compran un determinado servicio, por ello generamos ingresos, ¿sí? Tenemos ingresos económicos y obviamente deberíamos también pagar impuestos. O sea, 10 razones, no sé, 11 razones y seguramente muchas más que claramente nos deberían hacer concluir con mucha precisión, con mucha claridad, que somos una empresa. Una empresa muy pequeña, una empresa mediana, una empresa muy grande, eso eventualmente estaría a discusión, pero en esencia cualquier consultorio dental, cualquier centro odontológico, cualquier clínica dental es por definición una empresa. Entonces la pregunta inicial que nos planteábamos, esta de ¿por qué gerencia, administración y marketing en odontología? Bueno, vamos aterrizando el concepto. Habría que considerar, habría que conocer mucho de gerencia, administración y de marketing en odontología, porque la mayoría de odontólogos trabaja, se ocupa, se desempeña, digamos, en el marco de una empresa. Y una empresa obviamente amerita cierto nivel de conocimiento sobre las ciencias empresariales, como por ejemplo la gerencia, la administración y el marketing, porque sin ellas, ¿sí? Sin ellas, cualquier empresario podría correr riesgos. Cualquier empresario podría además eventualmente dirigirse no hacia el éxito, sino eventualmente sin conocimiento empresarial podría dirigirse hacia el fracaso. Entonces, la primera respuesta a la pregunta que nos da digamos, este espacio de conversación en la clase, ¿por qué gerencia, administración y marketing en odontología? Porque los odontólogos somos empresarios, los odontólogos trabajamos en una empresa, los odontólogos tenemos una empresa y toda empresa debe ser gerenciada, toda empresa debe ser administrada, toda empresa requiere de la aplicación de los conceptos de marketing justamente para avanzar, para no perder el capital de trabajo, para comprar bien los insumos, para tener buen personal, buenos colaboradores que apoyen y nos ayuden, digamos, hacia el logro de los objetivos y finalmente para no quebrar, ¿sí? Para no fracasar, para no alejarnos de lo que la norma, los reglamentos señalan y así pues veámoslo de una manera muy positiva o respondiendo a la pregunta como buscando evitar, digamos, ciertos problemas o inconvenientes, creo que claramente vamos por lo menos desde ya definiendo una respuesta bastante válida. ¿Por qué está usted estudiando gerencia, administración y marketing si es odontólogo? ¿O por qué si es alguien que trabaja en un consultorio dental? Bueno, porque un consultorio dental es una empresa
y una empresa debe ser bien manejada. Y para manejar bien la empresa necesito de herramientas empresariales como justamente la gerencia, la administración y el marketing. En esencia, ¿sí? En esencia hay mucho por incluir en esta respuesta. Además de lo que ya acabamos de decir, es muy válido también considerar que un odontólogo y una persona que trabaja en un consultorio dental debe conocer de gestión y debe conocer de gerencia, porque es imprescindible tener métodos además para conocer la realidad en la cual trabajamos, ¿sí? En una clase siguiente vamos a justamente conversar sobre eso, cómo estudiar el mercado, cómo conocer mejor la realidad que circunda el negocio o la empresa que estamos desarrollando, digamos, en este caso, el consultorio dental, la clínica odontológica que estamos trabajando o que tenemos, ¿sí? También tiene sentido, y mucho sentido, de hecho, no solamente conocer la realidad externa, sino principalmente también conocer la realidad interna. ¿Cómo funciona mi consultorio dental? ¿De qué manera yo podría mejorar lo que tengo dentro del consultorio dental? Y ahí falta muchísimo, ¿sí? Faltan muchísimos modelos conceptuales, muchísimos, digamos, criterios racionales que nos permitan a los odontólogos y a las personas que trabajamos en el consultorio dental justamente conocer muy bien, de manera inteligente, con experiencia, ¿sí? ¿Qué es el consultorio dental internamente? ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo está organizado? ¿Qué logística se está utilizando para trabajar? Y ahí surgen N asuntos sumamente importantes que vamos a ir desarrollando obviamente en distintos momentos de este curso, ¿sí? Y principalmente también, si queremos tener una empresa eficiente, una empresa que funcione de manera eficaz, por definición debemos tener objetivos claros, ¿sí? Objetivos muy específicos, objetivos incluso medibles, ¿sí? Que todos entendamos, para luego empezar a avanzar justamente buscando alcanzar los objetivos que previamente definimos. Y eso es, en pocas palabras, la definición de lo que es la gestión, ¿sí? La gestión no es otra cosa que, conociendo la realidad externa y entendiendo la realidad interna de mi empresa, pues debo fijarme objetivos a futuro y luego debo realizar ciertas acciones, debo trabajar, debo desarrollarme de cierta manera para avanzar directamente hacia los objetivos previamente trazados. Repito, gestión o gerencia, que para efectos prácticos vamos a considerarlos como un concepto equivalente, ¿sí? Gestión o gerencia se refiere a conociendo la realidad externa y entendiendo la realidad interna de mi empresa, en este caso mi consultorio dental, yo debo plantearme objetivos claros, específicos, muy bien definidos, ¿sí? Para el futuro, y luego todo lo que yo realizo, todo lo que se realiza a manera de equipo de repente en el consultorio dental debería estar encaminado hacia el logro de objetivos, hacia el éxito, ¿verdad? Hacia la visión empresarial. Justamente el término gestión, ¿sí? Justamente el término gestión tiene una raíz etimológica, ¿sí? Si uno revisa de dónde proviene la palabra, vemos que tiene dos componentes. Gestión, ¿sí? Por un lado se refiere a gestar, a gestus, ¿verdad? Que se puede traducir al castellano como gestar, que eso es crear o hacer, ¿sí? Y el segundo componente de la palabra, el tío, de gestío, ¿sí? Ese tío se refiere a tanto la acción como el efecto. Vale decir, si revisamos el término gestión desde el punto de vista etimológico, se podría traducir al español contemporáneo como la acción y el efecto de gestar. O si lo prefiere, la acción y el efecto de hacer. Vale decir, no solamente lo que hacemos en el día a día es gestión, sino que principalmente también gestión se refiere a lo que logramos en el futuro como consecuencia de nuestros actos, ¿sí? Hay una doble, digamos, esfera ahí. Lo que hacemos en el día a día y lo que conseguimos como resultado de nuestros actos cotidianos. Eso es gestión. Y en el mundo empresarial, cuando hablamos de gestión, hablamos justamente de alcanzar objetivos. Entonces, ¿qué cosa voy a gestionar? ¿Cómo voy a gestionar mi consultorio dental? Voy a proponerme llegar a un determinado norte, voy a tener una visión, digamos, hacia el futuro.
esa la voy a traducir en objetivos concretos, objetivos muy específicos y muy cuantificables. Por ejemplo, conseguir 33 pacientes antes de que termine el mes. Por ejemplo, lograr que el 80% de estos pacientes se quede en el consultorio y se realice algunos tratamientos. Y lograr que el 40% de los pacientes pues terminen su plan de tratamiento presentado, por ejemplo, ¿sí? O voy a reducir mis egresos en un 20%, voy a triplicar la tasa de recomendaciones de los pacientes. Entonces vemos cómo me sitúo en el hoy, me proyecto, digamos, hacia el futuro, conociendo la realidad interna y externa de mi empresa odontológica, y eso lo traduzco, lo transformo en objetivos muy medibles, muy específicos, que deberían dar pie a ciertas acciones cotidianas, ¿sí? Lo que hago, lo que gesto en el día a día, para justamente alcanzar luego el logro de los objetivos o el éxito. ¿De acuerdo? Entonces por ahí aterrizamos el concepto que también nos permite entender mejor lo que implica esta pregunta de por qué gerencia, administración y marketing en odontología, ¿sí? Existe una herramienta conceptual muy importante y muy sobre todo utilizada en el mundo de la gestión de la salud, que es esta que hace algunos años, hace ya de repente 30 o 40 años por lo menos, introdujo lo que vemos en la lámina, el padre de la calidad en salud, el médico libanés, ¿sí? Abedis Donabedian. Este personaje, Abedis Donabedian, que decíamos es reconocido como el padre de la calidad en salud, tiene muchísimas publicaciones muy importantes. Les sugiero que revisen en la internet, hay mucho de él publicado, no solamente a un nivel de su vida, sino sobre todo a nivel de su obra y de sus escritos, ¿sí? Y una de las tantas herramientas que nos entrega este Abedis Donabedian es lo que se conoce hoy en día como la triada de Donabedian, ¿sí? La triada de Donabedian, que justamente nos comentó hace mucho tiempo que cualquier entidad que se dedica a la salud, digamos cualquier clínica, cualquier hospital, cualquier centro odontológico, debería ser conceptualizada en relación a por lo menos 3 componentes internos, ¿sí? Esta herramienta, la triada de Abedis Donabedian, entonces nos va a permitir estudiar y entender cada vez mejor cómo funciona internamente nuestro consultorio dental, ¿de acuerdo? Y esta triada, justamente como su nombre lo indica, tiene 3 componentes, que son lo que es la estructura, luego los procesos y por último los resultados, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes de la triada de Donabedian? 1, estructura, 2, procesos y 3, resultados. De una manera muy simple, vamos a referirnos a este primer concepto, la estructura, como lo que somos, ¿sí? En cuanto a nuestros recursos humanos y también en cuanto a nuestros recursos físicos, ¿verdad? Entonces, todo consultorio dental cuenta con ciertos recursos humanos y también cuenta con ciertos recursos físicos. Bueno, la sumatoria de los recursos humanos del consultorio y los recursos físicos del consultorio es la estructura del consultorio. Con esa estructura física y humana, de hecho, se realizan procesos, que sería el segundo componente de la triada de Abedis Donabedian, que en esencia la podríamos entender de una manera muy simple como el trabajo o la labor que se realiza en el consultorio dental. ¿De acuerdo? Y como consecuencia de esos procesos, como la consecuencia de dicha labor o de dicha acción, obviamente conseguimos ciertos resultados, que serían, en efecto, como lo vemos en la tabla, de manera práctica, lo que logramos o lo que se logra en el centro dental. Entonces es una cosa muy elemental, muy sensata por supuesto, pero que a veces no la hemos tenido identificada en nuestra mente, ¿sí? Y es una gran herramienta que se puede utilizar para muchas cosas en el mundo de la gestión del consultorio odontológico. En este caso, para empezar, lo estamos compartiendo para entender, ¿sí?, cómo así mi consultorio, que es una empresa, debe ser analizado, debe ser conceptualizado pues en su ámbito interno. Una de las herramientas que tenemos es justamente a través de esta triada de Abedis Donabedian. Decíamos, la estructura del consultorio se refiere tanto a los aspectos físicos como a los aspectos humanos. Entonces, conocer, entender y manejar, ¿verdad?, bien cada uno de los componentes físicos del consultorio pues tiene que ver con el mundo de la gestión del mismo, ¿sí?
dónde estoy ubicado, de qué tamaño es mi consultorio, cuántos ambientes tengo, cómo están distribuidos estos ambientes, cómo está decorado el consultorio, la iluminación del mismo, la ventilación, el manejo de olores, ¿sí? ¿Qué equipos odontológicos tengo? ¿En qué estado se encuentran? ¿Qué tecnología manejo? ¿Qué otros equipos también acompañan, digamos, o forman parte de esta estructura física? Por ejemplo, un equipo de música, equipos de cómputo, intercomunicadores, teléfonos, etcétera, ¿sí? El instrumental, los útiles, los materiales, el mobiliario, el material impreso, los folletos, los volantes, las tarjetas personales, las historias clínicas, todo eso forma parte de la estructura física del consultorio, ¿verdad? El orden, la limpieza, etcétera, todo lo que uno pueda incluir dentro de este mundo de la estructura física, los recursos físicos con los que cuento en mi consultorio. Eso obviamente tiene que ver con una inversión que realizo, tiene que ver con una inversión que debo cuidar, ¿sí? Que debo procurar, digamos, manejarla de la manera más eficiente que me sea posible, porque, poniéndola entre comillas, son mis juguetes, ¿sí? Son los aditamentos, las herramientas con las que cuento para poder trabajar. Y en paralelo, y siendo más importante que la estructura física, por supuesto tenemos a lo que es la estructura humana, ¿verdad? Entonces, somos 3 odontólogos, de ahí uno es endodoncista, uno, qué sé yo, se dedica a la rehabilitación, el otro es general, hay una recepcionista, son 14 asistentes dentales, hay un higienista, no tenemos técnico dental, sí lo tenemos, ¿sí? Y todos los colaboradores, todos los trabajadores, digamos, de la empresa, las personas que estamos viviendo en este intento de hacer odontología en el marco del consultorio dental, pues por supuesto formamos parte de la estructura humana. Y no solamente se debe entender o analizar en términos cuantitativos, ¿sí? Solamente, digamos, contando cuántos odontólogos hay, cuántas recepcionistas existen, etcétera, sino que por supuesto el análisis y la conceptualización tiene que ver también con aspectos cualitativos, ¿sí? Como por ejemplo, qué estudió cada una de estas personas, cuáles sus principales aptitudes o conocimientos, qué actitudes, qué motivación, qué voluntad tiene cada uno de ellos, cómo trabajamos, hay puntualidad, se respeta, no se respeta, en fin, cualquier manifestación, ¿sí? En la práctica de nuestra estructura humana también se vincula con un lado cualitativo que por supuesto debemos considerar. Porque no todos los consultorios que cuentan con un odontólogo, ¿sí? Pues se caracterizan por un mismo desempeño de esa persona. Cada odontólogo se desempeña seguramente con ciertas diferencias, ¿de acuerdo? Entonces es lo que somos, nuestra estructura relacionada, decíamos, a los recursos humanos y a los recursos físicos. Cuando yo quiero diagnosticar mi empresa o hacer un análisis interno de mi empresa, por supuesto que hay muchísimo por considerar en relación a cada uno de esos elementos que venimos considerando, ¿de acuerdo? El segundo elemento, luego de la estructura, en esta triada de Abedi Don Abedian, ya lo decíamos, son los procesos, ¿sí? Los procesos. Todo lo que hacemos, todo el trabajo que realizamos, todas las labores que desarrollamos en el día a día son vinculadas a procesos, ¿sí? La atención de los pacientes, el manejo de la información, la bioseguridad, la logística que tenemos para comprar, almacenar, usar y recomprar insumos, son diferentes procesos, ¿sí? Cómo gestionamos al recurso humano, cómo le damos mantenimiento a la infraestructura física o a los equipos, el marketing que realizamos, la contabilidad, etcétera, ¿sí? Son distintos procesos. Y ojo que el término proceso es un vocablo, digamos, una palabra bastante conceptual, ¿sí? Bastante conceptual. Ojo, no se refiere a las acciones solamente que realizamos, sino principalmente se refiere a el trabajo, ¿sí? Como concepto, a la labor conceptual que se realiza para desempeñarse en un determinado puesto, como sería, por ejemplo, el de asistente dental, el de recepcionista, el de odontólogo. El término proceso no es exactamente referido a lo mismo que otra palabra similar, aunque no igual, que sería el procedimiento, ¿sí? El procedimiento, ¿sí? Sí se refiere a algo concreto, porque podremos entender con mucha precisión que el procedimiento es la secuencia, el conjunto de momentos, el conjunto de actividades o tareas que realizo para desarrollar el proceso. Lo vamos a poner en un ejemplo para no enredarnos.
Decíamos que uno de los procesos del consultorio dental, por ejemplo, es la bioseguridad. Bueno, la bioseguridad es un concepto, ¿verdad? Y para realizar o poner en práctica el concepto o el proceso de bioseguridad, seguramente realizo diferentes procedimientos. Por ejemplo, utilizo métodos de barrera, es decir, usamos mascarillas, usamos guantes, por ejemplo, ¿verdad? También hago manejo de desechos. La basura contaminada tiene cierta lógica para ser procesada y posteriormente eliminada de manera correcta. También para poner en práctica el proceso de bioseguridad, por ejemplo, debo estar sano, debo estar vacunado, en fin, ¿no? Esterilizo el instrumental que ya ha sido utilizado en un paciente, etc. Entonces, el procedimiento es la secuencia a través de la cual realizo en la práctica mis procesos. Entonces, el proceso es más grande, el proceso es más conceptual y el procedimiento es justamente lo que puedo implementar y puedo incluso representar en un flujograma o en un diagrama de flujo, donde puedo y debo detallar si quiero trabajar en base a procesos, si quiero estandarizar mis procesos, pues en cada uno de los momentos que se van realizando. La atención de los pacientes, nuevamente, es un proceso, es algo conceptual, es algo grande, dentro de la cual tengo seguramente también muchos procedimientos. El procedimiento para conseguir pacientes, ¿no? Uno, vamos a un colegio, damos una charla informativa y entregamos un determinado folleto educativo para que el niño se le dé a los padres y los padres vienen a atenderse con nosotros. Pensemos, ¿no? Un procedimiento para conseguir pacientes. ¿Cómo recibo a los pacientes en el consultorio? Uno, los saludo, le doy la bienvenida, les agradezco por venir a atenderse con nosotros, llenamos juntos la primera parte de la historia. Entonces, el procedimiento para recibir pacientes, el procedimiento para conseguir pacientes son parte de un mismo proceso, ¿verdad? Y la secuencia, el paso a paso exactos, precisos, tienen que ver con los procedimientos. Pero bueno, todo esto se refiere al mundo de los procesos, lo que hacemos en el consultorio odontológico, y como sospecharán, como consecuencia de los procesos logramos cierto nivel de resultados. Bueno, todo esto, colegas, todo esto, estimados alumnos, se puede gerenciar y se relaciona con la gestión del consultorio odontológico. Puedo gerenciar, debo gerenciar mi estructura física y humana, puedo gerenciar, debo gerenciar mis procesos y puedo también gerenciar mis resultados, ¿sí? El número de pacientes que atiendo, la cantidad de citas que realizo, la cifra de tratamientos dentales que ejecuto en un mes, el dinero que ingresa, el dinero que egresa, etcétera, ¿sí? Son diferentes resultados. ¿Qué porcentaje de pacientes acepta el plan de tratamiento? ¿Cuál es mi nivel de satisfacción de usuario? La recomendación de los pacientes, el número de quejas, repito, otros, etcétera, son parte de estos resultados. Lo que logro como consecuencia del trabajo de las personas en una determinada estructura física a través de ciertos procesos. Y si los resultados no están siendo óptimos, obviamente tengo que cambiar algo. Nunca olviden una frase muy importante de Albert Einstein que nos dice que no existe signo más claro de locura, ¿sí? Fíjense qué duras sus palabras, no existe signo más claro de locura que repetir lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. ¿De acuerdo? Repito, no existe signo más claro de locura que repetir lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos. Entonces, si alguno de ustedes o si algún odontólogo desea cambiar los resultados de su trabajo, desea tener mejores resultados como consecuencia de su trabajo diario, obviamente tiene que modificar algo. Tiene que cambiar su estructura física, debe cambiar su estructura humana, debe modificar sus procesos o algo tiene que hacer en concreto para que los resultados cambien, ¿sí? Estos resultados, y con esto vamos redondeando el concepto, de alguna manera son las herramientas que debemos considerar para construir un modelo de control. Repito, la gestión no solamente tiene que ver con pensar antes de actuar, sino que principalmente la gestión tiene que ver con controlar lo que hacemos, ¿verdad? Y no pierdan de vista estos tres conceptos: pensar antes de actuar y controlar nuestros actos, ¿sí? Pensar, actuar, controlar. Bueno,
la mejor manera de controlar es midiendo los resultados que obtenemos mes a mes. Por lo menos, ¿sí? Por lo menos midiendo los resultados básicos y elementales. En esencia, quiero que nunca olviden este concepto, en esencia, gestionar es medir resultados. Gestionar es un tema matemático, es un tema de números, es un tema de poder manejar la información de manera correcta para plasmar en números lo que estamos consiguiendo, por ejemplo, al final de cada mes, de cada año, de cada década en nuestro trabajo, en nuestra empresa odontológica. Y este cuadro, esta tabla, muy simple, justamente incluye lo que a criterio nuestro es, o podría ser considerado, pues, como las 5 áreas mínimas, indispensables, fundamentales, que todo consultorio dental debería estar manejando, monitoreando y controlando en términos numéricos, como ven a manera de ejemplo en esta figura, porque es lo básico, ¿verdad? Que una empresa odontológica debe conocer de sí misma para poder luego tomar conocimiento, inteligencia y posteriormente mejores decisiones para avanzar de una manera más eficiente y también obviamente de una manera más eficaz, ¿sí? Que termine cada mes y uno tenga una cifra de número de pacientes atendidos, la cantidad de citas realizadas, la cantidad de tratamientos ejecutados, el dinero que ingresó y el dinero que egresó. Repito, esto es lo mínimo, ¿verdad? Hay mucho más que uno podría incluir en sus reportes, pero lo mínimo es, creo yo, estas 5 áreas de conocimiento. Entonces, uno no debe gerenciar a un nivel etéreo, ¿sí? Uno no debería estar gerenciando ni suposiciones, ni pareceres, ni elucubraciones, sino que uno debe gerenciar números, ¿verdad? Cifras. Vale decir, no es una correcta gerencia decir, me parece que nos está yendo bien, o me diera la impresión que María está trabajando de manera correcta, o quién sabe, el colega que he contratado, dentro de 3 meses yo creo que ya va a estar listo para atender bien a los pacientes. No, ¿verdad? Ese tipo de conclusiones totalmente etéreas, decíamos, no se relacionan a una gestión eficiente porque uno debe gerenciar números, ¿sí? Nos está yendo bien porque hemos tenido en el mes de marzo 20% más pacientes que en el mes de febrero. Bueno, ese indicador, esa, digamos, métrica, esa cifra nos permite sacar conclusiones y luego decir que me va bien. No puedo decir me parece que me está yendo bien, ¿de acuerdo? Entonces hay que conocer, obviamente, muy bien la odontología, debemos ser muy buenos en los aspectos técnicos, tecnológicos y científicos de lo que es la odontología. A esa buena odontología debemos agregarle gestión, ¿sí? Para que nuestra empresa, nuestro consultorio, nuestro centro odontológico pues esté siempre avanzando hacia el logro de los objetivos. Y no solamente tenemos para ello lo que es la gerencia, la administración y el marketing, sino también que es la calidad, la organización, la economía, las finanzas, el manejo de recursos humanos, el manejo de recursos físicos, la comunicación, las ventas, qué sé yo, la arquitectura, la decoración, la ergonomía, la psicología, etcétera, ¿sí? Muchas disciplinas sociales, muchas disciplinas o ciencias empresariales que nos permiten manejar mejor nuestras empresas odontológicas. Hacia esa línea nos apuntamos en odontomarketing. Ese tipo de temas son los que siempre tocamos en odontomarketing desde el año 2000, y es un placer para nosotros siempre estar pues en contacto con los odontólogos y con las personas que trabajan en el consultorio dental para juntos buscar mejores métodos de trabajo, mejores métodos laborales, digamos, en beneficio de la población, ¿de acuerdo? Con eso vamos cerrando por ahora con el contenido teórico de esta clase, ¿sí? Y como siempre les dejamos una práctica dirigida, que en este caso se refiere a responder de una manera muy directa, de una manera muy concreta, pues las 2 preguntas o los 2 temas que estamos acá planteando. Lo que debe hacer es redactar, ¿no? En una hoja de Word, en una computadora, o si prefiere a mano y le toma una fotografía y nos la envía, como le sea más cómodo. Primero, una descripción, ojo, de los 2 problemas más importantes que existe actualmente en la gestión del centro dental donde usted labora, en la
gestión de su propio centro dental, si usted tiene, digamos, su propio centro odontológico, detallando tanto el origen como las implicancias de estos dos problemas que ha priorizado como los más importantes. Entonces, en resumen, en relación a esta primera asignación, piense por un momento cuáles son los problemas de su consultorio dental, cuáles son los problemas de la gestión de su consultorio dental, y de todos los problemas que eventualmente pueda identificar, quédese o priorice solamente con los dos principales problemas, ¿sí? Entonces los escribe, los anota. Yo tengo un problema que es este, luego el segundo problema es aquel. Y trate de describir de una manera muy directa, de una manera muy concreta, por qué se genera este problema, cuál es el origen de cada uno de estos dos problemas, y en paralelo también para cada uno de ellos cuáles son las principales implicancias, ¿sí? Lo que se va a evaluar obviamente es su capacidad de análisis, su capacidad de síntesis y prioritariamente también la capacidad de reconocer problemas importantes, ¿sí? Cuanto más importante el problema, obviamente debe estar siendo más considerado en su análisis. Y la segunda parte de la práctica, que también obviamente debe incluirla en su documento y enviarlo vía correo electrónico, es cuáles serían los 5 efectos negativos más importantes si se descuida la gestión de cualquier consultorio dental, ¿verdad? Hemos dicho que el consultorio dental debe ser gerenciado. Bueno, ¿qué pasaría si no se gerencia de manera adecuada? Seguramente pasarán muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas negativas podrían surgir si es que no gestiono bien un consultorio dental. Igual, de esas diferentes opciones negativas que se podrían presentar si se descuida la gestión de un consultorio dental, les pido que se queden con las 5 más importantes, siempre priorizando, y las anotan de una manera concreta, de una manera específica en este documento, y con ello, y con su nombre por supuesto, pues me lo remiten al correo electrónico y les hago algunos comentarios. Eso nos va a permitir poner en práctica lo aprendido hoy en día. Eso nos va a permitir conocerlo a usted cada vez mejor y por ende luego darle algunas recomendaciones específicas pues que le puedan servir de manera concreta para mejorar en el mundo de la gestión del servicio odontológico. Tienen acá nuestros datos de contacto. No olviden nuestro correo electrónico para poder enviarnos su tarea. Trate de hacerlo lo más pronto posible. Damos un plazo de una semana, ¿sí? No se descuide, avance, ponga en práctica lo aprendido y con ello pues estamos siempre en comunicación. ¿De acuerdo? Cuando usted nos remita su tarea le enviaremos la siguiente clase para que la pueda igual desarrollar. Muchísimas gracias, estamos en contacto y será conmigo hasta la próxima oportunidad. Hasta pronto.